Gracias a Dios porque tenemos su santa palabra y porque podemos disfrutar de ella en todo momento. Hemos leído hace un instante el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos desde el 16 y hasta el 26. Pero voy a agregar el 27. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Vamos a pedir que Dios nos permita entender lo que está escrito en este pasaje, en este breve pasaje, para la vida de cada uno de nosotros, no solamente para la vida de unos cuantos, sino que todos estemos involucrados aquí, porque nosotros tenemos que entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos con este pasaje. Señor Dios Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por todo lo que ha sucedido hasta este momento, Señor, por cada una de las clases que hemos tenido, por cada uno de los versículos que hemos aprendido, por cada uno de los trabajos que han realizado los niños, por cada uno de los cantos en los que se han esforzado, Señor. Y Señor, te queremos pedir en este momento, por sobre todo por la palabra tuya, la que ha sido leída, porque Señor, no quede solamente como una porción bíblica, sino que nosotros podamos utilizarla para nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender cuál es el centro de este pasaje, que nosotros podamos comprender lo que tú quieres que nosotros hagamos a partir de aquí, que nosotros podamos actuar conforme a tu palabra, actuar conforme a tu voluntad, tratar de ser siempre agradables a ti, a hacer tu voluntad en todo momento y solicitar de parte tuya sabiduría para actuar en cada una de las pequeñas situaciones que vienen a nuestra vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, entonces estamos ahí y nosotros tenemos que darnos a la oportunidad de leer palabra por palabra, frase por frase. Dice al principio el versículo 16, en aquel tiempo. Cuando nosotros vemos esas palabras nos llevan a ubicarnos en una parte que a algunos nos agrada y a otros nos desagrada. A algunos nos agrada la historia, una parte de la historia, no toda la historia, pero la historia es importante. La historia es importante y vamos a recordar a un hombre, vamos a recordar a un historiador judío, Flavio Josefo, que en su libro Antigüedades de los Judíos, en el libro número 8, detalló este mismo pasaje de la forma en la que a él se le había transmitido. Tiene unas pequeñas diferencias, pero lo importante, ¿en qué se centra? Se centra en esta historia salomónica y en el difícil asunto que le tocó encarar a Salomón, porque es una situación difícil donde uno realmente no sabría qué hacer, no sabría de qué forma actuar. ¿Qué hago ante una situación de este tamaño? ¿Qué hago ante una situación que me está poniendo dos caminos por lo menos o más? ¿Cómo es que tengo que actuar? Nosotros tenemos que analizar, primero que nada, gracias a Dios por Flavio Josefo, pero lo que nos interesa es la Biblia. Tenemos que analizar similitudes que existieron entre ellas. ¿Para qué analizar a dos madres? ¿Cuál es el propósito? Porque nosotros decimos, bueno, ¿y por qué analizarlas?
Una característica muy peculiar de las mujeres, en algún momento yo se lo pregunté a alguna de ustedes, es que básicamente una esencia central de la mujer es el amor que tienen, el amor con que Dios les ha dotado. Ellas no tienen dificultad en la expresión del amor, pero eso nos va a ayudar un poquito más hacia adelante. Pero vayamos detallando. Hay similitudes entre las dos. Primero podríamos decir, ambas son mujeres, ambas son madres. Más que eso, versículo 16, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. No olvidemos, porque nos lo vamos a necesitar, pertenecen ambas al mismo extracto social. Estamos versículo 16. ¿Por qué se presentan ante el rey? Porque el rey era el que tenía que dilucidar esto, porque sabían a quién tenían que acudir. Sabían, en aquel tiempo nosotros tenemos que entender que el gobierno era propiamente establecido por Dios, y como propiamente establecido por Dios, ellas acudían porque confiaban en que Dios había puesto a este hombre como autoridad, y por eso es que acuden ante estas situaciones. Hace un instante estábamos compartiendo comentarios diversos, donde decíamos que básicamente cuando nosotros nos encontramos en una situación difícil, acudimos ante alguien para que nos ayude a solucionar esa situación difícil. Esto es lo que está sucediendo. Primero acudimos a las personas, pero tenemos que entender, ellas acudieron a una persona especial. Bien pudieron haber acudido con otra persona, pero acudieron con un representante de Dios, con un siervo de Dios en aquel tiempo. Si nosotros nos ubicamos en lo que está diciendo en la palabra de Dios, no nos perdamos en otras situaciones, ubiquémonos en esto. Las dos pertenecen, dijimos hace un instante, al mismo estrato social, pero sin embargo, las dos saben lo que tienen que hacer, porque las dos han sido instruidas en lo que ellas tenían de la palabra de Dios en ese instante, y actúan en base a eso, actúan en base a lo que tienen para ellos. Y no solamente las dos pertenecían a ese estrato social, sino también dice el 17, y dijo una de ellas: Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. No solamente pertenecen al mismo estrato social, es otra de las similitudes, sino que aparte vivían juntas. Es lo que dice este versículo. Yo y esta mujer morábamos en una misma casa. Moraban en la misma casa, se están dirigiendo al representante, a la máxima autoridad en este momento, pero también representante de Dios directamente. Entonces nos damos cuenta, otra situación muy común, que resalta a la vista en este pasaje, es que dieron a luz en un tiempo muy similar. Yo di a luz estando con ella en la casa. Y continuamos en la primera parte del 18. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también. Casi al mismo tiempo ambas dan a luz. Entonces tienen bebés de más o menos de la misma edad. Hay una diferencia bíblicamente, atendiendo al pasaje, una diferencia de tan solo 3 días. El historiador a quien mencionábamos hace un instante, él menciona que dieron a luz el mismo día.
Gracias a Dios, porque entre los historiadores y la Biblia nos vamos con la Biblia. 3 días la diferencia. Nosotros nos preguntamos qué tantas diferencias hay entre 2 niños con 3 días de diferencia. Y nos damos cuenta que básicamente son prácticamente iguales. Sin embargo, sucede algo, estamos en el 18. Después de dar yo a luz, al tercer día da esta a luz. Y morábamos nosotras juntas, ninguno de fuera de estaba en casa, solo las 2, sino nosotros 2 en la casa. Y una noche, el hijo de esta murió, porque ella se acostó sobre él. Una noche, el hijo de esta mujer murió, porque se acostó sobre él. Y continuamos leyendo. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo. Y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Cuando nosotros vemos esto, nosotros nos damos cuenta que tenían una forma de cuidar a sus hijos muy parecidas. Ambas dormían con sus hijos. Las 2 durmieron con sus hijos. Las 2 estaban en esta condición, pero una de ellas se acostó sobre su hijo y lo mató. Y dice el 20, volvamos al 20. Su hijo muerto, los 2 son varones. Su hijo muerto, son los detalles que nosotros encontramos aquí para nosotros darnos el entendimiento que Dios quiere que nos demos. Ahorita estamos en la parte, podríamos decir, en la parte descriptiva, en la parte de las generalidades, en la parte que es igual para todos nosotros, pero más adelante vamos a tener que ir a partes distintas. Dormían con sus hijos y nosotros vemos aquí una cosa importante. Hace un instante hablábamos sobre la diferencia entre hombres y mujeres. Cómo los hombres somos, como son las mujeres. Les voy a hacer una pequeña ilustración para que nos demos cuenta cómo somos bastante parecidos. Un hombre muy metódico, como muchos aquí, saben que así somos. La mujer, la dama, la madre tenía que salir de casa. Y entonces él se queda ahí, pero era este hombre tan metódico que le dice la mamá, ¿cuidas tú a los niños? Y dice, sí, yo cuido. Y dice, ¿qué tanto es lo que haces tú? Así le dijo. ¿Qué tanto haces tú? La mera verdad, yo lo puedo hacer. Era tan cuidadoso que se puso a escribir todas las cosas que hacía. Y lo quedó registrado para nosotros en una de esas revistas que tenemos en el cristianismo. Dice el varón, les abría la puerta a los niños 106 veces. Le cerré la puerta a los niños 106 veces. Les amarré los cordones de los zapatos 16 veces. Rescaté al niño que estaba apenas aprendiendo a caminar 21 veces. Les tuve que decir que no 94 veces. Le puse pan con mantequilla a los niños 11 veces. Les di galletas a los niños 28 veces. Contesté las preguntas de los niños 175 veces. Contesté el teléfono 7 veces. Me enojé 45 veces.
Caminé detrás de los niños 4 kilómetros en el día. Y me cansé de escribir. Ya ahí lo dejé. Lo dejó escrito para nosotros, un creyente muy metódico que dijo, ¿qué tanto hacen las mujeres que no podamos hacer nosotros? Hay similitudes y ahí nos damos cuenta. Cuando nos dejan ahí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero también existen diferencias. Las diferencias vamos a estar con ellas. Una de diferencias que existe es que una de las madres se duerme sobre su hijo. Versículo 19, lo hemos leído, se acostó sobre él. Entonces, una de ellas fue poco cuidadosa, una de ellas tuvo un descuido. Normalmente las mujeres son muy cuidadosas, pero tuvo un descuido por cualquier cosa que podamos decir. Una de ellas se robó al hijo ajeno, se robó al hijo ajeno porque había perdido el suyo, lo hemos leído también. Entonces ahí nos estamos dando cuenta de que nos estamos primero dando cuenta básicamente de lo que sucedió, el evento sucedido. Pero luego vamos a ver la parte interesante, la parte importante, el por qué Dios nos ha reunido aquí para que nosotros analicemos a partir del 21 esto que es la parte que podríamos decir central. Dice el 21, y cuando yo me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. ¿Qué encontramos aquí? Nosotros tenemos que centrarnos y tenemos que observar cada palabra y dice, nos damos cuenta primero del cuidado, del amor de la madre para con su hijo, porque dice, me levanté de madrugada para dar pecho a mi hijo. Nosotros normalmente no está aquí en los recientes, pero ya se los podremos informar, nosotros de madrugada no me molesten. Pero esta mujer se levanta, le da pecho a su hijo, se vuelve a dormir y en la mañana se da cuenta de que está muerto. Pero no conforme con esto, la madre, aparte de ser cuidadosa y amorosa, es observadora. Se puso a observar, observar y observar y observar, y lo que a mí y a algunos de nosotros nos hubiera parecido un niño y otro niño, no hay diferencia. Ella dijo, este no es mío, este no es al que yo di a luz, este es completamente diferente. Ella reconoció a su hijo perfectamente, ella sabía. Y gracias a Dios porque hemos tenido la oportunidad en algún momento de darnos cuenta de que incluso reconocen entre varios quién es el que está llorando. Ese es el mío. Ese no es el de usted. Así son las damas. Ese no es el de usted. Ese es el mío. Con el puro sonido. Entonces, reconocía a su hijo y también lo dijo, el historiador también lo mencionó, lo vio, ese cuidado, ese esmero, esa delicadeza, ese detalle que tienen las mujeres para estar ahí y poder decir, ese no es. Miren, esta también, gracias a Dios por lo que tenemos del pasado. Hay una historia donde una madre creyente, su hijo tuvo una situación difícil en su vida. ¿Cuál fue la situación difícil en su vida? La situación difícil en su vida
es que por alguna situación de la vida, él fue hallado culpable de asesinato en algún momento de su vida. ¿Qué hizo la madre? Una madre creyente. La madre creyente se gastó todo lo que tenía, el tiempo y los recursos para defender a su hijo. Finalmente fue hallado culpable. Fue condenado en aquellos lugares donde se les condena a muerte, fue condenado a muerte. Muere el hijo y la madre solicita: entréguenme a mi hijo. La ley ahí prohibía que se les entregara a los hijos. Los mandaba a un cementerio donde en un lugar apartado se colocaba a los criminales. La madre siguió su vida. Cuando murió, en su testamento existía esto: una petición para el gobierno: entiérrenme en el área de los asesinos, entiérrenme cerca de donde está mi hijo. ¿Por qué? Porque el amor se manifiesta todo el tiempo. El amor de una madre no cesa. Pongamos atención a eso, porque esto nos va a servir. Ahorita vamos a entrar a la parte en la que, a pesar del cansancio, quisiera que pusiéramos atención. Versículo 26. Entonces, la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Nos damos cuenta del amor de la madre, el amor que quiere que su hijo viva. Y quiero comentarles nuevamente algo que ilustra esto. Nosotros nos damos cuenta de esto. Los hijos somos muy especiales, muy, pero muy especiales. Hay un momento en que nosotros, cuando vemos a nuestras madres enfermas, nos acercamos y empezamos a expresarles toda una cantidad grande de afecto. Madre querida, y no piensen en lo demás. Decimos realmente todo lo que las amamos. Ha sido todo este tiempo tan buena con nosotros. Has sido tan amorosa. Has cuidado tanto de nosotros que realmente te agradecemos por lo que has hecho. Estaba muy, muy enferma la madre de estos hijos, pero alcanzó a voltear hacia quien le estaba expresando esto y le dijo: gracias, hijo, me conmueve hasta el fondo de mi corazón lo que me estás diciendo. Ojalá me lo hubieras dicho antes. Posterior a esto, la madre murió. Ojalá me lo hubieras dicho antes. Si amas a tu madre, ve y díselo hoy. Ve y díselo hoy. Ella deseaba la vida de su hijo y dice: dáselo a ella. Dáselo al que está vivo, dáselo a ella. ¿Por qué? Porque ella era la madre, porque ella prefería que estuviera vivo a que muriera y tener la mitad. Nosotros tenemos que entender, esta es la madre, y nosotros nos damos cuenta, una madre puede hacer muchas cosas por su hijo,
podríamos ilustrar cosas en relaciones las que hemos escuchado y las que hemos visto. Hemos escuchado acerca de madres que se quitan su ropa por dárselas a sus hijos, y uno se sorprende y dice, qué sorprendente es esto. Pero déjenme decirles, ahora sí vamos a entrar a la parte muy pequeña, pero que quisiera que recordáramos. Es sorprendente el amor de una madre, es increíble. Podríamos describirlo y podríamos pasarnos horas y horas y horas aquí, y podríamos volver a traer a los niños y podrían decirlo y todos estaríamos sorprendidos. Pero quisiera ir al conocimiento que ya tenemos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, se mencionan 3 palabras para describir el amor. Uno, el amor entre un hombre y una mujer, y se describe con la palabra eros. Y también hay una palabra que describe el amor entre padre e hijo, o entre madre e hijo, y es filos. Pero hay un amor superior, y de ese amor superior, de ese es el que necesitamos saber en este momento. Hay un amor que se describe como el amor ágape, y ese, te quiero decir, ese es de Dios para con nosotros. Y nosotros tenemos que recordar, porque lo sabemos casi todos, posiblemente quienes están con nosotros por primera, segunda o tercera ocasión, todavía no lo saben. Pero el Señor nuestro Dios decidió, por amor a nosotros, enviar a su Hijo Jesucristo para que Él nos buscara y nos salvara, para ofrecernos la salvación. Es un amor que, si lo comparamos, tiene algunos parecidos con el amor de la madre, pero es inmensamente superior. Y nosotros recordamos, porque de tal manera amó Dios al mundo, es tan indescriptible, es tan indefinible. Nosotros no podemos comprender el inmenso amor de Dios, porque ni siquiera un padre aquí, ni una madre aquí daría a su hijo para que alguien diferente a él mismo tuviera vida. Ninguno, ni un padre ni una madre aquí. Y el Señor nuestro Dios lo hizo por un inmenso amor para con nosotros. Decidió dar a su hijo. Y ese hijo fue obediente, y dice la palabra de Dios, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte humillante, muerte terrible, muerte como ningún otro. ¿Por qué? Por amor. Ese amor superior al de una madre, ese amor ágape, ese amor que no existe entre nosotros, ese amor que no nos podemos imaginar. Podemos imaginarlo, pero cualquier cosa que nosotros nos llegáramos a imaginar no alcanza. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Incomprensible para nosotros, pero así es Dios. Se la sabe Diego de memoria y siempre se la pregunto a él, ahora no se la voy a preguntar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Cristo murió por nosotros. Así como somos, así tal cual me ven, así tal cual te ves, hasta con ese peinado, así te ama Dios. Increíble. Y el peinado es lo de menos. Todo lo que traemos detrás, todo nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra altanería, a pesar de eso, Dios nos ama. A pesar de nuestra negación de su divinidad, porque decimos, Dios no existe. Existe lo que puedo ver, lo que puedo tocar. Aún a pesar de eso, Dios dice, te amo.
más grande que el amor de una madre. Y nosotros decimos, seguimos aquí, ¿qué hacemos? Cuando se celebra un día especial, nosotros preparamos cantos, nosotros preparamos regalos. ¿Qué vamos a hacer con Cristo? Hace un instante veíamos razones para expresar gratitud. ¿Tenemos razones para expresarle gratitud a Dios? La respuesta es sí, es obvio. Pero hay una pregunta que me surge a mí. Es una pregunta personal. Se las voy a compartir. ¿Y por qué yo no le expreso gratitud a Dios? La gratitud, como decíamos ahorita de la madre, gracias porque en mi última enfermedad me dicen que me quieren, pero me lo hubieran dicho antes. ¿No podrá ser parecido con Cristo Jesús? ¿Parecido con Dios? ¿Parecido con el Espíritu Santo? ¿Le vamos a agradecer como nosotros queremos o como Él espera que le agradezcamos? Él no nos ha dejado opción. Aquí lo escribió. Él tiene descripciones muy, muy claras para que nosotros tomemos de esas descripciones. Voy a leer una porción que también se sabe, en 2 de Reyes 4, del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tu siervo, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Nosotros empezamos a leer, nosotros nos acordamos de esa historia y nosotros nos acordamos que en el pasado nosotros tuvimos una relación muy especial. Los que nos precedieron tuvieron una relación muy particular con Dios, pero ahora viene un acreedor tratando de hacernos esclavos. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a quién acudió esta madre. Esta madre acude con el siervo de Dios, con el profeta, y le dice: acuérdate de mi esposo te sirvió, mi esposo era piadoso, mi esposo acudía, siempre tenía su confianza puesta en Jehová, temeroso de Jehová. Pero ahora esta es nuestra situación, la situación que estamos viviendo. Estamos en crisis y entonces el hombre de Dios le dice: bueno, ¿y qué quieres que haga yo? ¿Qué te haré yo? Y no solamente se queda ahí, le hace una pregunta confrontativa. Déjenme ir a despertar a los jóvenes. Están dormidos. Les hace una pregunta confrontativa. ¿Cuál es la pregunta confrontativa? ¿Qué haré yo? Declárame qué. Miren, yo entiendo que están cansados, porque he visto a qué horas están conectados en el WhatsApp. Sí, de veras, o sea, voy a ser sincero, 4 de la mañana todavía están conectados. Pues por eso es que tienen sueño aquí. Pero declárame qué tienes en casa. Es decir, con Reinaldo, para que sea personal, declárame qué tienes tú en tu persona que pueda servir. Declárame qué tienes tú en tu persona que pueda servir ante esta crisis, porque tenemos que hacerlo personal. ¿Qué tienes? Y como diría cualquier otro, ya tomé el hermano el nombre de Reinaldo, ahora pongo el mío. Ahora pongo mi nombre y
Y yo lo digo, Benjamín dice, no tengo nada. ¿Estás seguro de que no tienes nada? ¿Estás completamente seguro de que no tienes nada? Bueno, tengo una vasija de aceite. Ah, entonces sí tienes algo. Si tienes algo, entonces con ese algo, eso es lo que quiero, eso exactamente es lo que quiero, eso es lo que nos está pidiendo Dios a nosotros. Eso que tienes, necesito que me lo entregues. Y no es posible que tú me digas, no tengo nada. Sí tienes. No habías pensado en esto, no se te había ocurrido, en ningún momento pensaste más que en recibir. Bueno, si hay algo que tienes y es para dar, porque aquí continúa, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando estén llena, ponla aparte. Se fue, cerró la puerta, se encerró, ellos traían la vasija, ella echaba aceite, cuando estaban llenas las vasijas, tráeme más, ya no hay más. Cuando ya no hay más, se acaba el aceite. Fue y le dijo al hombre de Dios, tenemos, como preguntamos ahorita, tenemos cosas que no hemos entregado a Dios. Como hombres y mujeres, tenemos cosas que no le hemos entregado a Dios. Es importante que el día de hoy expresemos gratitud. Lo hemos expresado en relación con las madres. Ahora, en relación con Dios el Padre, ¿qué vamos a hacer? En relación con Jesucristo, su Hijo, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que mostrar gratitud, así como lo hemos mostrado ahorita, que es de bendición para todos nosotros, así también para con Él. Tengo que decirle, es cierto, yo siempre dije en una actitud eminentemente pesimista, no tengo nada que ofrecerte, Dios, pero sí tengo una vasija de aceite, tráetela, tráete lo que tienes y vas a ver lo que voy a hacer. Y recordamos lo que hace el Señor, nuestro Dios, con esas pequeñas cositas. Recordamos aquellos peces y aquellos panes y lo que se hizo. Yo no tengo nada, no tengo capacidad. ¿A que sí tienes? ¿A que sí tienes? ¿Que no has querido entregarla? Es otra cosa. El amor de Dios, el Padre, es el amor de la madre es superado por el amor de Dios. Pensemos, ¿por qué a mi madre sí le respondo y a Dios no? ¿Qué pasa que a Dios no le quiero responder? Dios me está pidiendo algo. Dios me está pidiendo, entrégame lo que tienes. No tengo nada. Si tienes. Pensemos en eso. Meditemos y tomemos decisiones. Hay gente que realmente, en relación con nosotros, no tiene nada. Nosotros sí tenemos. Les quiero pedir que nos ubiquemos en las dos cosas que hemos visto hoy. Hemos visto una madre, pero también hemos visto un padre que está solicitando algo de nosotros. Y vamos a orar por eso. Señor Dios, Padre Celestial, gracias por nuestras madres. Gracias porque tienes una madre a quien le puedes agradecer por lo que ha hecho. Gracias porque tienes un Padre a quien puedes, Señor, a quien podemos
ir y agradecer quienes todavía lo tienen. Pero Señor, tú nos has mostrado muy someramente, entiendo, la situación es pesada, es cansado, es difícil, pero tú nos has demostrado que el amor más grande es el que tú tienes para con nosotros. Siendo aún pecadores, tú moriste por mí y también moriste, has muerto, Señor Jesucristo, has dado tu vida por ti que estás aquí hoy como nuestro invitado. Y por ti que tienes con nosotros 10 años, pero nunca has tomado una decisión por Cristo. En este momento necesitamos estar atentos a esto, Señor. Ubicarnos en la crisis que tenemos. La crisis que tenemos no es externa. La crisis que nosotros tenemos es interna. Tengo en el interior de mi corazón pecado, y ese pecado me separa de Dios. Ese pecado me impide el acceso a Dios. En este momento nos damos cuenta de eso. Y ese pecado va a hacer que esa separación sea eterna. No hemos podido solucionarlo. Hemos buscado y buscado y buscado, como siempre hacemos, respuestas humanas. Pero hoy, discretamente nos hemos dado cuenta que existe una solución. La solución es el amor de Dios demostrado en la presencia de Jesucristo físicamente, viniendo a esta tierra a tomar forma humana, a vivir una vida entre nosotros y a sacrificarse por tu pecado y por el mío. Efectivamente, Él se sacrificó por tu pecado y por el mío. Pero Él requiere una cosa de ti. Requiere el reconocimiento de tu pecado. En la cruz un ladrón, un malhechor dijo: estamos aquí por el mal que hemos hecho. Y tú te das cuenta de que en tu vida, y yo también me doy cuenta que en mi vida hay pecado y que eso me apartará. Sin embargo, Dios me da una oportunidad, el arrepentimiento, que yo reconozca mis pecados, que dé media vuelta y que me arrepienta de ellos, que camine con confianza en Jesucristo. Estoy dispuesto yo a reconocer, soy pecador, me arrepiento de ello y confío en Jesucristo. Si yo estoy dispuesto a hacer estas tres cosas, yo te pediría en este instante, son tres cosas. ¿Estás dispuesto a reconocer tu pecado, arrepentirte de él y confiar en Cristo? Si estás dispuesto a hacerlo, manifiéstalo públicamente. Todos estamos con los ojos cerrados. Levanta tu mano en este instante. Amén. Amén, amén. Gracias, Dios, porque tú has hablado a las personas. Y Señor, queremos agradecerte por estas decisiones tomadas. Te queremos decir, estamos sumamente agradecidos. Y Señor, hay otro grupo aquí que ha tomado esa decisión de mucho tiempo atrás. Pero ese otro grupo, tú nos estás diciendo, no me digas que no me puedes agradecer.
no me digas que en tu vida no hay nada para entregarme. Yo te quiero bendecir, pero necesito que me entregues lo que no me has entregado. Necesito gratitud, necesito amor, necesito sumisión para mi voluntad, nos dice Dios. Estoy dispuesto, ¿estás dispuesto a decirle a Dios que sí? La pregunta es para ti, pero la pregunta es para mí también. Yo no sé tu respuesta, pero Dios quiere saberla. Y Dios quiere que tú lo expreses valientemente. Esos que levantan esos que abren sus ojos, yo no los he abierto, pueden ver que hay gente con su mano levantada. Yo sigo con mis ojos cerrados porque confío en que algunos nos hemos decidido a servir a Dios en el área donde nos encontremos, a agradecerle a Dios, a hacer las cosas como Dios quiere. Y Señor Dios, gracias por la decisión para salvación y gracias por la decisión para servicio. Te agradecemos por lo que has hecho en esta mañana con nosotros. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre y por el amor de Jesucristo. Amén.